Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con esta explicación de las causas de improcedencia señaladas por la ley de amparo, procedencia legal. Ya me lo terminamos, así es de que ánimo. Vi ayer las causales que se refieren al principio de definitividad. Tres causales enseguidita, 18, 19 y 20. Las tres contemplan diferentes supuestos, pero todas en relación con el principio de definitividad. Son de las fracciones más usuales dentro del o que se dan con más frecuencia, no es que sean usuales, sino que se dan con más frecuencia en el juicio de amparo. No todas es fácil que surjan dentro del juicio de amparo, pero estas tres en relación con el principio de definitividad, pues sí son más frecuentes. Entonces, casi siempre nos dan motivo para sobreseer o para desechar el juicio de amparo. Acuérdense ustedes que las mismas causales, si son manifiestas e indudables, es decir, que de la propia demanda aparecen, esas mismas causales me producen, si tienen esas características que les dije, manifiestas e indudables, me producen el desechamiento de la demanda de amparo. Voy a relacionar el artículo 61, la fracción aplicable, en relación con el 113 de la ley de amparo. Si esas causas de improcedencia no son notorias ni manifiestas, sino que van surgiendo a través del procedimiento del juicio de amparo, entonces seguramente si se cumplen cabalmente, completamente, íntegramente, dará motivo al sobreseimiento del juicio de amparo. El sobreseimiento es el tema que vamos a ver una vez que terminemos estas causas de improcedencia, ¿sí? Una es la causa y otro es el efecto. Causa, la improcedencia, efecto, el sobreseimiento, ¿sí? Entonces, vi en el video que correspondió al día de hoy, lunes, vi cuatro fracciones, ¿verdad? La del cambio de situación jurídica, que es una causal que no crean que surge fácilmente, no es fácilmente identificable, mucho menos ahora que existe la tendencia de que se cumpla el artículo 17 constitucional, es decir, que el juicio de amparo sea un medio de defensa accesible, sencillo y al que puedan tener acceso todas las personas, todos los gobernados, que no sea tan complejo, rebuscado. A mí se me hace que es como cualquier otro juicio, tiene sus dificultades, como todos tienen sus dificultades, tiene sus plazos, pues todos tienen sus plazos, su modo de hacer el juicio también. Todos los juicios tienen sus formalidades. De ahí nos viene el que nosotros también, los abogados, tengamos mucho de ser muy formales. La siguiente fracción es la 21. Dice que se va a sobreseer el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esos efectos del acto reclamado pueden cesar cuando son destruidos por la propia autoridad emisora del acto de autoridad. Es ella la que puede revocar, la que puede dejar sin efectos, la que puede quitarle validez a ese acto de autoridad que se está reclamando en el amparo. Entonces, solamente la conducta de ella, de la autoridad responsable, que emitió el acto reclamado, puede dejar sin efecto, revocar, usar la palabra que quieran, pero que conlleve el ya quito de la vida jurídica este acto de autoridad, y entonces se puede decir que cesaron los efectos del acto reclamado, siempre y cuando lo haga de una manera
incondicional y completa. Que no le ponga condición al quejoso o al gobernado, y que quite, desaparezca todos los efectos que hubiera provocado ese acto de autoridad, y que pueda parecer que el gobernado queda como si le hubieran concedido el amparo, ¿verdad? Que fue restituido en el goce del derecho fundamental violado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación, ¿sí? Entonces, ahí buscando en mis libritos me encontré este pequeño diccionario. A lo mejor alguno de ustedes lo tiene, y me pareció bien lo que dice respecto a de la cesación de efectos del acto reclamado. Esto nos puede ayudar a entenderlo mejor. Dice, es una causal de improcedencia de la acción de amparo que se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. La ley anterior era el artículo 80, en la ley actual es el artículo 77 que habla de la sentencia. Entonces ese artículo 77 nos dice que los efectos de la concesión del amparo serán: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. ¿Sí? Derecho de petición, por ejemplo, una omisión. Yo elaboré mi solicitud, se la hice llegar a la autoridad, la elaboré por escrito en español, en forma pacífica y respetuosa. Se la presenté hace 3 meses. La autoridad no me contesta. Está violentando un derecho fundamental que está en la Constitución, artículo 8. Toda autoridad tiene la obligación de dar respuesta en breve plazo a las peticiones que se le hubieran hecho, ¿sí? No puedo aquí emplear lo que muchos me pueden decir, ay, la negativa ficta. No, la negativa ficta está prevista en el Código Fiscal. Allá sí, si yo hiciera una petición y la autoridad no me contesta, debo entender que me está negando lo que yo le solicité. En el amparo no, porque es un derecho fundamental que está previsto en el artículo 8. Si no tuviéramos el artículo 8, entonces pudiera ser que existiera algo similar a la negativa ficta. Pero tenemos el artículo 8 con la obligación de la autoridad de dar respuesta a las peticiones que se le hagan. Aquí está mi Constitución, mi pequeña Constitución, artículo 8. Todos estos artículos los tenemos que saber para cuando vamos a interponer un amparo. Dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Punto y aparte. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Derecho fundamental. No puedo aplicar yo aquí lo que dice el Código Fiscal, negativa ficta. Aquí la obligación es
Como es un derecho fundamental, la autoridad está obligada a darme respuesta. ¿Sí? No confundan lo que les han enseñado en el derecho fiscal con las garantías o los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando esta fracción se refiere cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando la propia autoridad emisora del acto que se está reclamando a través del juicio de amparo hubiera determinado revocarlo, dejarlo sin efectos, quitarle la validez, sacarlo de la vida jurídica con todas, absolutamente todas sus consecuencias. Si no es así, y de forma incondicional. Si no es así, si no se cumplen esos requisitos, entonces no se configura plenamente esta causal de improcedencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se reclama una ley en un amparo indirecto? Procede el amparo indirecto contra normas generales. Se reclama un precepto de una ley. ¿Y cómo se puede configurar esta cesación de los efectos del acto reclamado? Pues cuando la norma desaparece de la vida jurídica, es decir, cuando el legislador la revoca, la deja sin efectos. En materia de leyes decimos la abroga o la deroga, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. Si desaparece de la vida jurídica y no le causó daños durante su vigencia, no le causó daños a ese gobernado, entonces se puede decir que cesaron los efectos del acto reclamado. ¿Sí? Bueno, me voy a la fracción 22. Dice la fracción 22 que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. ¿Sí? El acto sigue vivo, aquí está. Este es el acto de autoridad. La autoridad lo emitió y dice es mi acto y está bien hecho. Ahí está el acto. Pero desaparece el objeto donde podría tener efectos ese acto de autoridad. No es un ejemplo exactamente aplicable al caso, pero es un ejemplo que nos puede servir. Puede ser que una autoridad emita una orden de aprehensión contra fulanito de tal, ¿sí? Ese fulanito de tal en el ínter fallece. La orden está dada, pero ya no se puede cumplimentar porque no existe la persona respecto de la cual debería tener efectos esa orden de aprehensión. Ese sería un ejemplo, pues, más o menos le queda, ¿sí? Después vamos a ver por qué digo más o menos. Entonces, aquí, fíjense, cuando hayan cesado los efectos, la fracción anterior, quiere decir que la autoridad quitó ese acto de autoridad, lo revocó, lo dejó sin efectos, dijo, no, estoy equivocado, realmente hice mal, pobre gobernado, lo dejo sin efectos. Bueno, el acto desaparece de la vida jurídica. En esta otra hipótesis de la fracción 22, el acto subsiste, dice claramente la ley. Subsiste el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Busquemos un ejemplo de que le quede a esta fracción. Debe haber algunos. Bueno, me voy a la fracción 23 y ya con esta terminamos. Dice la fracción 23, es improcedente el juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o de esta ley. ¿Sí? Yo me acuerdo que en clase siempre les he dicho, pues yo me quejo de que
en el artículo 108 que habla de los requisitos de la demanda del amparo indirecto, no aparece como requisito la firma de la demanda. Pero sí sé que una demanda sin firma, muy bien elaborada, muy bonita, en un papel muy fino, con una muy buena redacción y una muy buena tinta, 43 hojas era la demanda, una empresa importante la promovía, pero la presenta y no tiene firma. Y entonces busco a ver si hay tesis, y hay una tesis muy vieja, documento sin firma, de cualquier naturaleza. Si no contiene la firma, no contiene la voluntad expresa de quien está formulando ese escrito. ¿Qué se debe hacer? Desechar la demanda, con fundamento en esa jurisprudencia y en esta fracción 23, que es una fracción abierta para los supuestos en que pudiera aparecer una causal de las que no están expresamente contempladas en el artículo 6, en el 28, en el 104, en el 100, en el 110, en el 111 de la Constitución Federal de la República. Ahí ya les mencioné las que son improcedencia constitucional, pero pudiera haber otra. Y entonces el legislador deja abierta esta fracción para que ahí podamos nosotros aplicar los criterios de interpretación que emite la Suprema Corte. Los criterios de interpretación los emite la Suprema Corte como máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, interpreta la Constitución y también interpreta las leyes. Entonces, al hacer esto, emite jurisprudencia y esa jurisprudencia es obligatoria para los juzgadores de amparo, jueces de distrito y magistrados de circuito. ¿Sí? La tienen que aplicar, es obligatoria. Está ahí en la ley de amparo que dice que es obligatoria la aplicación de esos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte. Entonces, al hacer esa interpretación, encuentra otro tipo de actos o encuentra actos respecto de los cuales no procede el amparo o encuentra actos que son respecto de los cuales es improcedente la interposición del juicio de amparo. Hace poco, 2010 creo, 2009, 2010, cuando llegó el asunto de el señor Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, entonces hubo como un cambio, no estructural, hubo un cambio en la Constitución, hubo un cambio en la ley de amparo, hubo un cambio en las leyes de derechos, en cuestión de derechos humanos, en materia de los militares, en materia penal, se provocaron muchos cambios. Nace la 10ª época en la que estamos, de la jurisprudencia, y a partir de ahí, como el Estado mexicano ha sido condenado en diversas sentencias de la Corte Interamericana, pues no ha faltado quien, algún gobernado que haya sido parte en un juicio de esa naturaleza en la Corte Interamericana, derecho transnacional, le pida a la Suprema Corte que a través de un amparo determine si se ha cumplido o no con esa sentencia de la Corte Interamericana. Y entonces la Suprema Corte dice, no puedo. El amparo es improcedente cuando se pretenden impugnar ese tipo de actos, ¿sí? Y entonces ocupo la fracción 23, que es la fracción abierta, para un caso, yo diría, novedoso. ¿Qué otro tipo de actos no se pueden combatir en el amparo? Pues actos futuros de naturaleza incierta, actos que no sé si van a suceder.
pero como soy temeroso, como estamos en esta crisis y sobre todo para la materia fiscal y demás, no sé si se vayan a dar o no, pero yo voy e interpongo el amparo. ¿Qué me van a decir? Que no hay un indicio de que esos actos vayan a acontecer, entonces se trata de un acto futuro de naturaleza incierta, respecto a los cuales no procede el amparo. Ya llevamos 2, Corte Interamericana, actos futuros de naturaleza incierta, llevamos 3, demanda sin firma, una demanda que no está firmada en ninguna de sus hojas. Posteriormente la Corte dijo, ya ven que dejamos un parrafito la última hoja y ponemos ahí, protesto lo necesario, el nombre y la firma. Dice la Corte ahora, no, si hay una firma en cualquiera de las hojas, en cualquier parte de la hoja, de una hoja de la demanda, se tiene como firmada esa demanda. Todo esto, desde luego, ha sido abonado por buscar el mayor beneficio para los gobernados, la accesibilidad al juicio de amparo, el cumplir con lo que dice la Corte Interamericana, que no sea un juicio complejo, difícil, al que puedan tener fácil acceso todos los gobernados, ¿no? Pero nosotros sabemos que de todas maneras pues tiene que estar asesorado por un abogado. Otro motivo que yo puedo utilizar, con el que puedo utilizar esta última fracción 23, es contra actos derivados de otro consentido, ¿sí? Un acto donde me determinaban una obligación o me modificaban un derecho. Y ese acto no lo combatí, pero viene un posterior acto como consecuencia de este primero y voy a combatir este segundo. ¿Qué me van a decir? Si tienen relación, si uno es consecuencia del otro, me van a decir que el amparo es improcedente contra este acto porque está derivando de este que yo consentí, es decir, que no impugné en su momento. Entonces también ocuparía la fracción 23 del artículo 61 de la ley de amparo. Otro que me encontré y respecto del cual les voy a dar los números de registro de algunas tesis de la Corte, es improcedente el amparo contra omisiones legislativas, ¿sí? Me acuerdo yo que cuando salió la actual ley de amparo, ya establecía, bueno, más bien se establecía por primera vez la existencia de plenos de circuito en los tribunales colegiados para que resolvieran la contradicción de criterios. Y surgió la ley con ese señalamiento de los plenos de circuito, pero no se creaban los plenos de circuito. No había un acuerdo del Consejo de la Suprema Corte que le diera conformación a esos plenos de circuito. Cómo iban a estar conformados, quiénes iban a participar, cómo iba a ser la votación, cómo se iba a determinar si había o no contradicción entre dos criterios de distintos tribunales. No lo había. Y entonces, en ese tiempo, un alumno me dijo, pues yo voy a interponer un amparo, porque esta es una omisión legislativa. Y dije yo, bueno, pues sí lo puede hacer, evidentemente que sí lo puede hacer. Obtuvo una sentencia de la Suprema Corte, claro está, debe tener en su archivo esa copia de esa sentencia, pero le dijeron, omisiones legislativas no se pueden combatir a través del amparo, porque ¿saben qué? Tenemos un principio de relatividad de las sentencias. Vamos a suponer que si fuera procedente el amparo, se estudiara y se concediera el amparo, esa concesión tendría efectos generales. Es decir, nosotros no fuimos al amparo, no nos preocupaba si existían o no los plenos de circuito, pero nos vamos a ver favorecidos si se concede el amparo. Y decía la Corte, y eso no puede suceder a través del amparo porque tenemos la famosa fórmula Autero, que no nos permite tomar una decisión
que tenga efectos generales. Bueno, esos supuestos ya están en jurisprudencia. Primero como empezaron a veces como tesis aisladas, pero ya muchos de ellos que les he mencionado están en jurisprudencia. Les voy a decir los números de registro para que les sea más fácil ubicarlos. ¿Cuándo se van a estudiar las causales de improcedencia? Pues unas, yo diría, desde la presentación de la demanda, para ver si existe una causa notoria e indudable o manifiesta de improcedencia, lo cual me daría lugar a que desechara la demanda. A eso le llaman economía procesal. ¿Para qué voy a tramitar un juicio de amparo donde yo sé que existe una causal de improcedencia que no se va a poder, y trayéndome las pruebas que quieran y trayéndome los documentos que quieran, no se va a poder superar esa causal de improcedencia? Entonces, la ley permite que a la presentación de la demanda se hace su estudio, su análisis, se lee y se relee, ¿verdad? La lee el oficial de parte, la lee el secretario del juzgado, la lee su oficial y la lee el señor juez. Y entonces todos llegan a la misma conclusión. ¿Para qué voy a admitir y voy a tramitar un amparo si sé que tiene una causal que no se va a poder superar, aunque se tramite en todas sus partes ese juicio de amparo, no se va a superar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se van a analizar las causas de improcedencia? 1. A la presentación de la demanda. Ya dijimos que las causas de improcedencia pueden aparecer o sobrevenir durante la tramitación del juicio. Entonces, ¿cuándo se van a analizar? Cuando llegue el momento de dictar sentencia, y entonces ya sabemos nosotros que tenemos 3 tipos de decisión en la sentencia: la que concede el amparo, la que niega el amparo y la que sobresee el amparo. Bueno, esta de sobreseimiento sin duda va a tener relación con una causa de improcedencia que apareció o sobrevino durante la tramitación del juicio de amparo, ¿sí? El gobernado no se queda indefenso, tiene recursos. Esas decisiones se pueden combatir a través del recurso de revisión. Tanto el desechamiento se puede combatir. A lo mejor el tribunal colegiado tiene un criterio distinto y le dice al juez de distrito: no, en este caso no debiste, la causa de improcedencia que invocas no era notoria e indudable, no era manifiesta. Tú forzaste las cosas, entonces revoco y le ordena al juez que admita y tramite esa demanda. ¿Sí? Cuando se sobresee en la audiencia constitucional a través de una resolución, entonces tiene su recurso de revisión y impugnará, se irá al tribunal colegiado y el tribunal colegiado confirmará o revocará ese sobreseimiento. ¿Sí? Entonces hay distintos momentos donde puedo determinar la improcedencia de ese juicio de amparo. Debo decir que las causas de improcedencia deben estar plena y completamente acreditadas. Si les falta un poquito, no vas a sobreseer. Si no cuadran exactamente con la hipótesis que señalan las fracciones específicas de la ley de amparo, entonces no vas a sobreseer. Podrás conceder o podrás negar el amparo, pero no vas a sobreseer el amparo, ¿sí? Entonces, posteriormente vamos a ver el sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? ¿Cuándo se da? ¿Qué motivos pueden aparecer para que se sobresea un juicio? El sobreseimiento tiene estrecha relación con la improcedencia. Hay una fracción que nos dice que si surge, aparece o se identifica plenamente una causa de improcedencia, entonces se deberá sobreseer en ese juicio. Pero ese va a ser el siguiente tema. Entonces, ahorita les voy a dar unos números de registro de tesis de
algunas de jurisprudencia, la mayoría creo, de jurisprudencia, que me gustaría que las leyeran y que se fueran formando un criterio. Debo aclarar, como está en el libro, al final del análisis de las causas de improcedencia, hago una nota aclaratoria y señalo que las tesis que cito se refieren al artículo 73 de la Ley de Amparo. Bueno, en la anterior ley, la improcedencia estaba en el artículo 73. En ese tiempo tenía 18 fracciones. Con esta nueva ley del 11 de... Siempre se me olvida. Del 11 de abril... del 2 de abril de 2013... 2 de abril de 2013, en esta nueva ley, se encuentra la improcedencia en el artículo 61 con 23 fracciones. Muchos abogados dijeron, ¿cómo es posible que ahora nos pongan más causas de improcedencia? Bueno, todos esperábamos que fueran menos causas de improcedencia por esa disposición del artículo 17 constitucional de que se trate de un procedimiento más accesible, más sencillo para el gobernado. No fue así. Sin embargo, el actual presidente de la Suprema Corte que participó en la formación de esta ley de amparo hace una explicación y dice, bueno, estamos convencidos de que todas las causales de improcedencia son buenas y tienen que ver, derivan de la Constitución y tienen que ver con darle esa pureza al juicio de amparo. Y entonces justifica que sean 23 fracciones en este artículo 61 en lugar de 18 en el artículo 73 de la Ley de Amparo. Hago esta aclaración porque en estos números que les voy a dar de jurisprudencias se refiere en algunas al artículo 73. Quedan exactamente las hipótesis que señala el artículo 61, nada más habría que ubicarlo, ¿verdad? Bueno, primer número, 16-10-92. Siguiente, 16-93-66. El que sigue, 18-59-41. Otro, 18-69-99. Otra que se refiere a la omisión legislativa precisamente, 20-02-8-43. Otra, 20-19-167. Otra más, 19-72-45. Otra, 19-98-08. Otra que se refiere a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La determinación de si están cumplidas es una facultad exclusiva de ese órgano, por lo que no es cuestión justiciable en el juicio de amparo. 20-06-179. Otra más que se refiere a la litispendencia. 20-06-145. Una de interés legítimo. 20-07-921. Otra que está interesante.
Quizá a este chico Manuel le va a gustar esta tesis que habla de la suspensión en el amparo, requisitos para su otorgamiento cuando se aduce un interés legítimo. Está interesante. 2007-967. Y finalmente 2009-197. 2009-197. Léanlas, les van a ayudar a aclarar algunas de estas fracciones que hemos visto. Otras pues están muy sencillitas, como los actos consentidos. No veo ninguna tesis de actos consentidos tácitamente ni expresamente. Sí hay tesis, claro, al respecto, sí hay jurisprudencia, pero son tan sencillitas y a veces tan comunes que no saque ninguna. Bueno, les tengo que dejar una tarea. Ustedes saben que tenemos que dejar evidencia de estos trabajos que estamos haciendo por esta vía. Entonces les tengo que señalar una tarea que tenga que ver con este tema. Sin duda para mañana la tendré más perfilada, más ubicada, algo que les sirva de repaso, algo que los haga pensar y que les haga ver o definir en qué supuestos se puede aplicar cada una de estas hipótesis establecidas en las 23 fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, a partir de mañana vamos a ver el tema del sobreseimiento, que es el que sigue. Es un tema sencillo, bonito, y pues espero que les guste, ¿sí? Sigan estudiando, por favor. Recuerden que tienen que asistir virtualmente en esta clase, y recuerden que de alguna manera estamos pasando lista, ¿verdad? Aunque sea de forma virtual, pero esto se queda como evidencia para el Departamento de Derecho, y pues no sé qué disposiciones tengan ahí, ¿sí? Ustedes saben que soy liberal en ese sentido. Más me importa que les guste, que les atraiga, que tengan ganas de conocerlo, de saberlo, pero nos piden evidencias, ¿sí? Bueno, nos veremos en la siguiente sesión. Sin duda vamos a tener el jueves. Vayan pensando y vayan escribiendo sus dudas. Vamos a tener una sesión donde nos comuniquemos verbalmente, ¿sí? Me las pueden mandar, me las pueden escribir también, y enviármelas previamente o en ese momento. Sí me gustaría tenerlas un poquito antes para incluso en esa sesión pues ir dándoles respuestas, ¿sí? Tengo pendiente dos respuestas, una de Anaí, que me dio un dato de una tesis, no tiene mayor problema, y algo que me preguntaba Steven, ¿sí? En esa sesión les vamos a dar esa respuesta, más lo que ustedes me agreguen, por favor. Muchas gracias, que descansen, tengan buenas noches. Gracias.